Qué gusto de hacerles esta clase desde mirando la cámara. La verdad que alguna experiencia tengo en hacer clases, pero les cuento que es la primera vez que lo hago a la cámara. Pero confío en que ustedes están conectados y conectadas en distintas partes y interesados entonces en que podamos ver un poco de qué se trata esto de las políticas públicas, que es lo que me han pedido que pueda compartir hoy día con ustedes. Vamos a hacer estas dos clases. En esta espero que podamos entender un poco de qué se tratan las políticas públicas, qué es, cuando hablamos de políticas públicas, qué estamos diciendo, cómo se componen, cuáles son sus elementos, y ya para en una segunda clase entonces poder hablar más de la relación de liderazgo de la sociedad civil en relación a estas políticas públicas. Bueno, partamos. El término de políticas públicas, la verdad que es un término bastante nuevo. Hoy día casi todos hablamos de políticas públicas, pero hace 20 años, que no es mucho, prácticamente nadie hablaba de ese concepto. Y de verdad que es bastante nuevo porque recién en la mitad del siglo pasado, es decir, 1950, se acuñó el término. Fue un autor norteamericano, Lasswell, que se interesó por el estudio de la gestión del hacer político, ya no de la política, sino que cómo se hace la política. Y a eso le llamó ciencia de las políticas o politics science. Lo digo en inglés porque es bien importante entender un concepto. Los anglosajones, ellos diferencian dos palabras. Dicen politic, que es política, lo que nosotros entendemos por política, o sea, el armar los consensos y la lucha por el poder, y policy, que es el hacer política, cómo hago política, que en español no hay un término, pero sí se ha acuñado el tema de política pública. Entonces, este término, que recién se crea el año 50, existe un montón de literatura, de investigación al respecto. Comienza a desarrollarse y hoy día es un concepto de uso bastante común. Pero es importante tratar de entender a qué nos referimos. En términos muy generales, la política pública se refiere a las acciones, al conjunto de acciones que desarrolla un gobierno en las más diversas áreas. Puede ser en salud, en educación, en vivienda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr satisfacer una necesidad social o lo que se llama crear bien público. ¿Qué es lo que es el bien público? El bien público es todo aquello que no generan los privados, es decir, lo que puede ser de todos. Por ejemplo, la educación o el acceso a la educación es un bien público. ¿Quién tiene que velar porque eso ocurra? El Estado. El medio ambiente limpio es un bien público. Entonces, la política pública es el conjunto de acciones que desarrolla un determinado gobierno para dar respuesta a las necesidades que tiene una determinada sociedad, sea esta una sociedad, un país, ¿no es cierto?, o a lo mejor una sociedad local, una comuna, una región, etcétera. Es importante entender que la política pública tiene que ver con una decisión. Cuando hago política pública he tomado una decisión de qué es lo que voy a hacer. Es una decisión que toma un gobierno. Es decir, la política pública no se desarrolla sola por una inercia social, como que vamos pasando de una cosa a otra. Hay una decisión que se toma para solucionar algo. Es decir, se define un problema, por ejemplo, sobrepeso en los niños menores de 10 años. Entonces, ese es un problema que afecta a la sociedad, por ejemplo. Entonces, el Estado, el gobierno, toma la decisión de hacer algo respecto a eso. Y en esa decisión, entonces, está el inicio de una política pública. Voy a tener que poner anteojos porque no veo bien mis torpedos. Bueno, decíamos que hoy día la política pública es un término que usamos, ¿no es cierto? Y también es importante
saber, por lo menos, ¿no es cierto?, que se ha ido haciendo mucha investigación. Desde que este señor Lasswell crea y acuña el término, se ha producido mucha investigación, sobre todo en los últimos 20 años. Y entonces, también este concepto de política pública ha ido evolucionando. Originalmente, les voy a dar algunas definiciones que están en el documento, después las pueden ver, no es para aprendérselas de memoria, pero por ejemplo, un señor Tuning y Meny en el año 92 hablaban que la política pública es el resultado de una actividad de una autoridad gubernamental investida de poder. Es decir, esta definición solo hace mención de la participación de la autoridad, es decir, del Estado, del gobierno. Otro autor que es muy interesante se llama Dye, también en el 92 dice que da un concepto mucho más amplio. Dice, política pública es todo lo que hacen los gobiernos o dejan de hacer. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando el no hacer también es una decisión. Es decir, un gobierno dice, sí, está este problema, pero no vamos a hacer algo. Entonces ya está tomando una decisión. Eso también es política pública. Es interesante. Ahora, un autor ya mucho más actual, de 2004, La Era, dice que la política pública es un curso de acción, pero no solo de acción, sino que también un flujo de información relacionado con un objetivo público definido en forma democrática, que es desarrollado por el sector público. Es decir, un curso de acción, acciones e información que desarrolla el sector público, pero que ha sido definido, lo que vamos a hacer, en forma democrática, con la participación de la comunidad y del sector privado. La verdad que esta definición incorpora el concepto de democracia y participación, y a lo mejor no todas las políticas públicas lo hacen, pero lo interesante es que ya desde hace unos 10 años por lo menos, se está hablando de que la política pública no es algo solo del Estado y del gobierno, sino que también hay que incorporar el tema de la participación. Este es un tema que vamos a ver con mucho mayor detalle en una segunda clase. Les voy a dar otra definición, pero espero que no se aburran con las definiciones, pero yo la encuentro súper útil porque es una definición operacional. Y es de Luciano Tomasini, que es un académico chileno que falleció hace muy poco y que fue una de las eminencias y yo diría más importantes investigadores en este tema. Hizo muchos aportes a nuestro país. Tomasini dice que políticas públicas es un curso de acción estable. O sea, le agrega, no es solamente que voy a hacer algo ahora, sino que es una acción estable, así un proyecto, un programa. Por ejemplo, el control de niños sanos. No sé por qué se me vienen puros ejemplos de salud, no es mi área, pero ese es un curso de acción estable. Por muchos años, la política pública en Chile, hay una política pública de que los niños sean controlados, desde que nacen hasta los 5 años. Segundo punto, dice, un curso de acción estable definido por el gobierno, es decir, es el gobierno el que está a cargo del Estado en un determinado periodo, quien define qué políticas se van a hacer. ¿Para qué las hacen? Tercer punto, para resolver un área relevante de asuntos de interés público. Acá es importante entender que lo que se quiere resolver son problemas públicos, ¿no es cierto? Y agrega en cuya definición de lo que se va a hacer, de qué política pública, en las actuales sociedades suelen también participar actores de origen privado, es decir, se refiere a la sociedad civil. Dice, suelen participar, es decir, no es la norma, pero la idea es que hacia allá vamos navegando. En síntesis, la política pública es la intervención deliberada de un gobierno en un área específica, con el objeto de conseguir ciertos fines u objetivos mediante la utilización de medios e instrumentos. Es decir, una política pública es una intervención que yo hago en un área para producir un cambio y por lo tanto tengo que poner recursos, ¿no es cierto? Y además
tengo que tener instrumentos, o sea, tengo que tener programas y instrumentos con que aplicar esa política. Voy a tratar de ir poniendo ejemplos para que no sea tan abstracto, pero por ejemplo, la política de jardines infantiles. No sé si se acuerdan, en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet se hizo un gran proyecto, yo diría, de desarrollo, proyecto país, que tenía que ver con aumentar la cobertura hacia las cunas y jardines infantiles. Esa es una política pública que pretende, ¿no es cierto?, dar solución a un problema público, que es quién queda al cuidado de los niños, cuando muchas mujeres hoy día trabajamos. Además, porque sabemos que los niños, en la medida que van al jardín, también hacen una mejor escolaridad. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Los privados? No. Los privados se pueden hacer cargo, pero cobrando. Pero ¿quién se hace cargo de que todos tengan acceso? El Estado. Entonces, en ese caso, ese gobierno define esa política pública y por lo tanto tiene que poner recursos para hacerlo, pero no solo recursos, tiene que decir cómo lo vamos a hacer, programas específicos, dónde lo vamos a hacer, es decir, dónde hay más falta de jardines y salas cunas, en qué sectores, en qué regiones, dónde hay más mujeres jefas de hogar, etcétera. Esa es el hacer una política pública. Por lo tanto, vamos viendo que las políticas se desarrollan en distintas áreas del interés público. Educación, salud, medio ambiente, desarrollo económico y productivo, muy importante. Habrán escuchado 1000 veces que vamos a hacer un apoyo especial a los microempresarios. Habría que ver cuán efectivos han sido, pero es un área súper importante. Vivienda, infraestructura, y también las políticas públicas tienen un proceso. La política pública no es una acción en sí y punto, tiene un proceso. Desde la toma de decisión de qué políticas públicas vamos a hacer, para lo cual he tenido que pensar, he tenido el gobierno, el Estado, la sociedad, definir cuáles son los principales problemas y priorizarlos. Y por lo tanto, definir y formular, una vez que uno ha tomado esa decisión, qué política pública vamos a hacer. Porque podemos dar respuesta a los problemas públicos de distintas maneras. Y por lo tanto ahí se van tomando distintas definiciones de qué política formulo. Por ejemplo, decimos pobreza. Entonces, el problema público es que hay un tanto por ciento de pobreza. ¿Se acuerdan toda la discusión que acaba de haber? Que el 14,6, que el 15, que no sé qué. En fin, el 14, el 15 o lo que fuera es un enorme problema para la sociedad. ¿Qué política pública voy a hacer? ¿O cuáles? Porque no es una, son muchas. Se toma la decisión. Y podría ser, por ejemplo, una política pública son los bonos. Vamos a entregar bonos. ¿A quiénes? A las personas que estén en el primero o segundo quintil, de menores ingresos, que la ficha de protección social tenga tal puntaje, etcétera. Bonos. Pero otra política pública a lo mejor dice otra forma de dar respuesta a la pobreza, a lo mejor es generar empleo, o como se llama hoy día, trabajo digno, porque hay mucha gente que está empleada, pero a lo mejor en trabajos muy precarios, y eso también afecta directamente a la pobreza. ¿Qué les quiero decir? Que la política, el problema no define la política pública que se va a hacer. El problema define que tengo que dar una respuesta, pero ¿qué respuesta? Es una decisión que tiene que tomar un gobierno y ojalá o cada día más con la participación de la sociedad. Y existen en ese sentido diferentes visiones en el proceso de formulación y implementación de las políticas públicas. Por una parte, está un estilo o una metodología tecnoburocrática en que es el Estado o el gobierno, a través de expertos, quienes definen la formulación de la política pública. Es decir, este enfoque es un enfoque que
define a los expertos como los principales actores de la política pública. Son expertos, ¿no es cierto?, y los gabinetes, la élite política, la que define cuál es la mejor forma de resolver un determinado problema público. También hay una mirada más democrática, más participativa, que define la formulación y la evaluación de las políticas públicas, incorporando el diálogo, la participación, el debate, la negociación y los acuerdos. Esta es una cuestión que veremos con mayor profundidad en la próxima clase, pero esta visión más contemporánea, más actual, es bien interesante porque va quedando cada vez más claro que para que las políticas públicas sean eficaces no basta con la visión de los expertos. Por supuesto que es importante, pero también es fundamental la participación de la sociedad civil, de las sociedades, de los grupos afectados o beneficiados, dicho de otra manera, por las políticas, en el éxito de ellas. Porque también pasa que al ser, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza, el Transantiago, que tuvo y que sigue teniendo hartos problemas, es el claro ejemplo de una política pública definida, formulada por expertos, en que no hubo participación de la sociedad que iba a ser usuaria del Transantiago, y que esa sociedad a lo mejor no tiene expertise técnica, pero sabe perfectamente lo que necesita para moverse en la ciudad, porque se mueve todos los días de su casa al trabajo, al colegio, etcétera. Entonces les decía que existen como estas dos visiones, y claramente empieza a tomar mayor relevancia esta visión de las políticas públicas con la participación de la ciudadanía. También es importante, espero que hasta ahí más o menos vayamos entendiendo de qué se trata, no sé si voy muy rápido. También es importante diferenciar tipos de política. Hay políticas, esto es una cosa ya más específica, pero que también vale la pena como tener el concepto. Están las políticas públicas que logran sus fines a través de servicios públicos y que requieren recursos burocráticos sustanciales en términos de personas y de recursos financieros. Es decir, por ejemplo, Chile Crece Contigo, ¿lo conocen? Una política pública que apoya a los niños desde antes del nacimiento, desde la gestación hasta los 5 años, a través de una serie de programas. Y entonces apoyan a la mamá cuando está embarazada, y después el parto y todo el control de niños sanos, pero además con una serie de elementos y de programas incorporados. Ese es el claro ejemplo de una política que se hace a través de un servicio público, se larga por parte desde el Ministerio de Salud, baja a los consultorios y se implementa. Esa política requiere recursos específicos, financieros y recursos humanos. Pero también hay políticas públicas que logran su fin a través de regulación y sistema tributario. Es decir, regulación son las normas, las leyes. No son grandes programas que tengo que hacer intervenciones y poner recursos y poner personal, sino que son más bien cambios de norma. Por ejemplo, la reforma tributaria, que tanto se ha hablado en estos días. Es decir, vamos a cambiar la tributación de los chilenos, de las empresas, que al final no se cambió tanto, en fin. Pero esa es una reforma, una política pública que produce una reforma en la regulación y que por lo tanto no requiere de recursos para montarla o de enormes recursos. Por supuesto que requiere recursos para estudiarla, en fin, pero no es una política pública de intervención. También, ya que tenemos el concepto de política pública, ¿no es cierto?, que es esta acción que realiza un gobierno para dar respuesta a un problema público, para mejorar, ¿no es cierto?, para producir bienes públicos. Hemos dicho que ha ido cambiando la concepción de las políticas públicas desde una visión más tecnocrática, en que es un tema de expertos, a una visión más amplia, más actual, en que entendemos que la política pública
También participan o debieran participar los afectados, los ciudadanos, pues. Todos somos afectados por las políticas públicas. Entonces también es importante diferenciar una política pública de un programa, porque el programa es una intervención pública directa y es parte de una política pública. Por ejemplo, la política de vivienda. La política pública de vivienda, ¿no es cierto?, en el país es poder entregar acceso a la vivienda a los distintos sectores de la población, con ahorro y subsidios estatales, etcétera, diferenciado por tramos de ingreso. Esa es la política pública. Pero un programa específico, por ejemplo, puede ser los subsidios de vivienda rural. Ese es un programa que yo implemento para darle coherencia a la política pública que me he propuesto como determinado gobierno. Entonces, las políticas, o muchas políticas, están formadas por varios programas o comprenden varios programas. Entonces no puedo hablar diferenciar siempre. La política pública es algo mucho más abarcativo, más amplio, más complejo, que trata de resolver algo también más complejo. Y eso se va definiendo, ¿no es cierto?, o segregando en programas específicos de cómo esta gran política que quiere resolver esto, por ejemplo, en el ejemplo que íbamos del acceso a la vivienda, se va operacionalizando, se va concretando en programas específicos. Eso para diferenciar que no todo programa es una política pública, pero sí es parte de una política pública. Ningún programa está colgando de otra parte o de nada. El programa, y si no, puede que exista, pero no tiene sentido, porque si es una acción en sí, no tiene mayor sentido, no va a tener impacto, etcétera. Hablábamos que la política pública es algo más amplio, más complejo, que incorpora programas y tiene instrumentos también que es importante, por lo menos, mencionar algunos, ¿no es cierto?, que son instrumentos de la política pública de diferentes índoles, distintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los instrumentos económicos y fiscales que están referidos a tributación, hablamos de la reforma tributaria, o ajustes fiscales. ¿Han escuchado cuando dicen que el gobierno va a hacer un ajuste fiscal, va a bajar los intereses el Banco Central, o la política cambiaria mantiene el dólar en no sé qué precio? Esa es un tipo, ¿no es cierto?, de instrumento económico y fiscal que tiene un gobierno para hacer política pública. También hay instrumentos que tienen que ver con la inversión pública. Ya se trata entonces de inversiones especialmente en las áreas de infraestructura. Por ejemplo, puedo hacer una política pública en salud, pero me doy cuenta que no tengo hospitales. Los hospitales que tengo no dan para la cantidad de población que hoy día atiendo. Entonces hay que construir hospitales, hay que construir carreteras, etcétera. También otro instrumento de la política pública y muy importante son las leyes, la legislación, los instrumentos en el fondo de regulación. Hay mucha política pública que requiere de leyes para ser implementada. Por ejemplo, hablamos del auge hace un rato, esa es una política pública muy amplia y que tiene varias leyes y decretos leyes para poder ser implementada. Pero también existe política pública en que básicamente, por ejemplo, la ley de no discriminación que se aprobó recientemente es una política pública porque hay una decisión que venía desde hace mucho tiempo de una sociedad de querer plasmar esta intención de no discriminar, y para lo cual entonces se usa un instrumento regulatorio, es decir, una ley. Para que la política pública sea completa, además de la ley, debiera tener, ¿no es cierto?, programas de educación, de difusión, etcétera. Eso es lo referido a regulación. También está la planificación espacial como otro instrumento de la política pública. ¿A qué me refiero? Bien fácil, los planes reguladores de las comunas o de las regiones. En cualquier comuna de Chile o en cualquier región está definido cómo vamos a ordenar el espacio.
dónde podemos construir, dónde no podemos construir. Después del terremoto, por ejemplo, se reguló y se ordenó, se hizo todo un planeamiento territorial de los bordes costeros para que no se construyera encima del borde, porque somos un país de terremoto y tsunami, etcétera. También están los proyectos estratégicos como otro instrumento. Por ejemplo, habrán escuchado hablar también como proyecto estratégico, se habla mucho de que en Chile hay que definir cuál va a ser la matriz energética. Es decir, cómo vamos a tener energía los chilenos. Y ahí hay una discusión importante en que la sociedad civil ha sido muy activa. No queremos mega represas, por ejemplo, dice la sociedad civil, la comunidad. Otros sectores dicen sí las queremos. En fin, ahí hay que tomar una definición y esa definición es para hacer una política pública que es un proyecto estratégico de un país. Proyecto estratégico se refiere a algo de largo plazo y que aborda temas que son vitales para una sociedad. También otro instrumento de la política pública es la formación de capital humano. Y acá nos referimos a la importante formación de los funcionarios públicos, que son quienes aplican o implementan políticas públicas. Porque obviamente si vamos a hacer un programa o una política nueva en algún área, necesitamos capacitar a quienes van a estar a cargo de su implementación. Y también en la formación de capital humano, que es otro de los instrumentos de la política pública, es importante también la formación y la entrega de competencia a los ciudadanos. Es decir, cómo la política pública también se hace cargo de educar y formar a los ciudadanos en esos objetivos que la política pública persigue. Y lo que decíamos anteriormente, estos son como elementos o instrumentos de la política pública y los programas. Yo tengo una gran política y desarrollo programas específicos para llegar a la población con ese objetivo. Programas de salud, programas de atención de adultos mayores, por ejemplo. Existen varios programas, no sé, conocen el programa Vínculo, que pretende intervenir en aquellos casos de adultos mayores solos para que puedan tener mejores redes, incorporarse a su comunidad. Ese es un programa que es parte de la política pública de adulto mayor que ha definido el país. Espero que hasta aquí vayamos más o menos bien. No sé si ha sido a lo mejor un poco árido. Vamos a mirar un poco la relación. Entonces, hemos dicho que la política pública son las acciones o cursos de acción e información que desarrolla el Estado, un gobierno en realidad, que está a cargo de la gestión pública. Entonces, vamos a relacionar un poco el gobierno con las políticas públicas. La formulación y evaluación de las políticas públicas surge y se potencia en el marco de las iniciativas de modernización del Estado y de gestión pública, que yo creo que son términos que han escuchado. No quiere decir que antes de la modernización del Estado y de la gestión pública no hubiesen políticas públicas, pero más bien habían acciones de los gobiernos, programas. Pero cuando se define que el Estado hay que modernizarlo y hay que hacer una nueva gestión, eso potencia el preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para resolver nuestros problemas. Es decir, qué políticas públicas estamos haciendo y qué resultado tenemos. Con lo que hacemos, ¿logramos el objetivo que nos hemos trazado? En el caso de Chile, la vuelta a la democracia trajo este enfoque como parte de las decisiones y acciones de los gobiernos desde entonces, a partir de los años 90. Periodos que se inician en Chile en el año 90, importantes reformas institucionales en áreas de infraestructura social, en la institucionalidad regulatoria, es decir, a partir del año 90 se realizan muchas reformas al aparato del Estado. Chile tenía un Estado muy antiguo, un Estado que venía de los años 40 y 50, o 30 incluso, pero no había modernizado su gestión y los problemas de la sociedad eran cada vez más complejos y el Estado entonces era un Estado burocrático que no tenía capacidad de respuesta. Por lo tanto,
se define la importancia y la gran necesidad de hacer reformas en la gestión y en modernizar el Estado. Y esas reformas entonces incentivan y ponen el foco de la política pública como el principal instrumento de los gobiernos. Esto que ocurre en Chile ocurre en toda Latinoamérica. El enfoque de políticas públicas se instala como una prioridad de los distintos gobiernos y también, y muy importantemente, de los organismos internacionales que analizan e influyen en los problemas públicos. Es decir, lo que ocurre en Chile en los 90 empieza a ocurrir en todos los países de Latinoamérica. Por un lado, reformas del Estado, modernización de la gestión y un enfoque de que el quehacer del gobierno debe centrarse en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas pertinentes y adecuadas. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que no es cierto que es uno de los organismos internacionales que influyen en los problemas públicos, que estudian, que analizan y que dan recomendaciones a los países, señala, ¿no es cierto?, que una política pública en este caso, es un plan para alcanzar un objetivo de interés público. Y dice, mientras metas gubernamentales de mayor nivel, es decir, mientras más de mayor nivel, más amplias sean las metas de un gobierno, requiere de mayor gasto público y también generan finalmente un mayor interés público, o dicho de otra manera, un mayor bien público. Es decir, las grandes metas requieren de políticas públicas grandes inversiones, pero también generan valor público. Por ejemplo, la educación. La educación que está también en boga en nuestros días, ¿no es cierto?, requiere muchos recursos, pero una política pública, la meta de que mejorar la calidad de la educación y que el acceso a la educación sea igualitario, efectivamente genera o puede generar un bien público importantísimo. Desde este enfoque entonces de las políticas públicas, podemos entender a los gobiernos como instrumentos para la realización de las políticas públicas, ya que una parte importante del quehacer de un gobierno se refiere a su diseño, a la gestión de la política pública y a la evaluación. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué hace un gobierno? Un gobierno formula, ejecuta y evalúa políticas públicas para mejorar o para dar respuesta a problemas públicos. Por lo tanto, el gobierno es un instrumento para hacer políticas públicas. Entonces, desde ese concepto es bien importante entender que la definición y la priorización de las políticas públicas dependerá entonces de la visión política de un determinado gobierno. Porque ya dijimos que podemos tener el mismo diagnóstico de cuáles son los problemas, pero la formulación de la política puede ser muy distinta. Entonces, si el gobierno es un instrumento para hacer o desarrollar políticas públicas, ¿no es cierto?, la definición y qué políticas públicas voy a hacer, cómo las voy a priorizar, en qué áreas me interesa trabajar, es finalmente una definición política. Ya no política pública, política, de concepción, de valores, de visión de mundo. Y cada vez en forma más creciente, la definición y priorización también empieza a estar dada por las demandas que la sociedad logra instalar en la agenda pública. El gobierno puede definir, por ejemplo, el gobierno de la presidenta Bachelet, siempre me acuerdo de ella, no sé por qué, definió como un sello de su gestión y una política pública importantísima la reforma previsional. Porque efectivamente el tema previsional era un tremendo problema. Y se plantea, esa es una visión política. Y después tiene, con esa visión y esa decisión, formular la política pública, implementarla, la pensión básica solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces es importante, pero por ejemplo en ese mismo gobierno, ya que me estoy acordando de ella, el tema de la educación no había sido una prioridad.
en la política pública. Por supuesto que había una política pública de educación, todos la conocemos, pero no había una prioridad, como decir, nos vamos a dedicar a mejorar la educación, por lo menos la educación media. ¿Y qué pasó? Aparecieron los pingüinos, ¿se acuerdan? Los estudiantes de secundaria. Y ellos pusieron en el tapete en ese momento el tema de la educación. Entonces, el gobierno, que no había priorizado una política pública en ese sentido, hubo de hacerlo. Lo mismo pasó el año pasado. El gobierno actual no tenía una política pública priorizada para educación. No había definido una política pública que dijera educación gratuita y de calidad. Es decir, en el discurso todos podemos decir, sí, nos interesa la educación gratuita o más bien la educación de calidad, diría el gobierno. Pero no era una política que estuviera priorizada. Sin embargo, los estudiantes y después ya la sociedad civil en general se plegó a la demanda de educación gratuita y de calidad, y por lo tanto hubo de incorporarse en la priorización de la política pública del gobierno, y tuvo que mandar una ley, hacer una reforma tributaria para financiar lo que había propuesto en educación, que es bajar los intereses y un montón de otros programas y cosas específicas. Entonces, lo que quiero sintetizar es que lo que vamos a hacer en la política, ¿se acuerdan la primera definición que decía Day, que decía es todo lo que hace o no hace un gobierno? Es decir, es bien importante la definición, y el gobierno como un instrumento que genera políticas públicas, entonces toma decisiones, y sus decisiones están enmarcadas en sus visiones y en su visión política, ¿no es cierto?, de lo que quiere conseguir o cómo quiere resolver los problemas que son problemas sociales o de interés público. Esa es la relación entonces de la política pública con el gobierno. El gobierno, ¿no es cierto?, un gobierno que llega al poder, hace política porque ha luchado por crear consenso y llegar al poder, pero su principal acción es generar, desarrollar, implementar y evaluar políticas públicas para resolver los problemas de la sociedad. ¿Cuáles son hoy en día los principales desafíos de la política pública? En los contextos, ¿no es cierto?, de las nuevas democracias, tiene que ver, hay un desafío que es bien importante, que es dar continuidad y a la vez ser capaz de innovar, de forma de dar respuestas de largo plazo, pero a la vez adaptarse a las dinámicas cambiantes de las actuales sociedades. ¿Por qué el tema de ser capaz de dar continuidad y de innovar? Porque una política pública, para que tenga efecto, tiene que tener un curso de acción estable en el tiempo. Pero esa política pública que es estable tiene el desafío, es que sea estable, pero que a la vez sea permeable para ir incorporando aquellos cambios que la sociedad necesita. También es importante, como desafío, lograr una mayor visibilidad de los resultados de la gestión pública frente a la ciudadanía. A veces las políticas públicas se implementan, se desarrollan, pero la ciudadanía las desconoce o desconoce los efectos que la política pública está produciendo, sean estos positivos o negativos. Entonces, estrechar ese vínculo y dar mayor visibilidad a los efectos de la política pública es un desafío importante. También se habla de un desafío importante, el estrechar el vínculo entre resultado de la evaluación, porque las políticas públicas se evalúan, y si el resultado es positivo, poder tener incentivos. Si la política pública no se evalúa, no sabemos si está produciendo los efectos que quisimos, si estamos resolviendo el problema. O puede ser que la política pública la estamos haciendo y en realidad está resolviendo un problema, pero nos está generando otro. Por ejemplo, política de vivienda en los años 90. El déficit de vivienda era tan enorme en la región metropolitana, por lo menos en todo Chile yo creo, que el gobierno se define como política pública construir un número importantísimo de viviendas anuales. No tengo la cifra acá. Pero
Y eso se logra. Entonces uno dice, uy, un éxito de la política pública. Sin embargo, esa enorme construcción de vivienda genera un problema que es la segregación terrible, porque esas viviendas se van a construir a la periferia de la ciudad. Y además, como había que poner tantos recursos, eran tantas las viviendas que se requerían, eran viviendas de mala calidad y pequeñísimas, donde no podía habitar en forma digna una familia chilena. Y hoy día tenemos entonces esa política, si bien entregó vivienda, y si nos quedáramos con la evaluación hasta ahí, podríamos decir, uy, qué bien se logró el objetivo, generó impactos muy negativos y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos poblaciones que hay que demoler porque son verdaderos desastres, guetos, que no tienen infraestructura, no tienen consultorios, no tienen plazas, no tienen nada verde, no tienen nada. Eso es la importancia de la evaluación de las políticas. Ok, entonces dijimos que queríamos estrechar los vínculos entre los resultados de la evaluación y los incentivos. También perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Este es un tema muy importante, lo vamos a desarrollar más en la próxima clase, pero tiene que ver con la ciudadanía, con la sociedad civil y con la obligación de la autoridad pública de rendir cuentas y cómo rendir cuentas de manera que sean entendibles por la ciudadanía y fortalecer entonces los instrumentos de transparencia. También se habla de fortalecer instancias intermedias en los procesos de evaluación. Eso que está dicho en forma complicada tiene que ver con que yo no solo tengo que evaluar al final de mi proceso, sino que tengo que ir haciendo evaluaciones intermedias para saber si voy bien o voy mal. Y muy importante, y quizás como el núcleo la parte central y vital de los desafíos en política pública, es la incorporación de la comunidad en todo el proceso de desarrollo de la política pública. Es decir, desde la definición o la toma de decisiones, que ya no sea hecha solo por la autoridad, sino que sea una decisión consensuada con la ciudadanía, la formación o formulación de la política, su implementación, que es la ejecución, y la evaluación de estas en todo su proceso.